Esparta, segunda parte. La educación espartana, o agoge, era el sistema educativo introducido a partir del Licurgo, en el siglo VII a.C. Se caracteriza por ser obligatoria, colectiva, pública y destinada en principio a los hijos de los ciudadanos. Se la consideraba símbolo de la excelencia espartana, aunque a veces en ella se debió admitir a hilotas o periecos, para sostener a futuro un grueso de tropas en reserva. La agoge estaba enfocada principalmente a preparar y sostener a la sociedad espartana para la guerra y el honor, hasta tal punto que las madres espartanas decían a sus hijos al partir hacia la lucha: vuelve con el escudo o sobre él. Esparta practica una rígida eugenesia. Apenas nacido, el niño o niña era examinado por una comisión de ancianos en el pórtico para determinar si era sano y bien formado. En caso de mostrar algún defecto, se lo segregaba, pues se le consideraba una boca inútil y una carga para el Estado. En consecuencia, se le conducía al apótetas, lugar del abandono, al pie del monte Taygeto, donde, según narran las leyendas, se le arrojaba a un barranco. Aunque recientemente la antropología ha rebatido el infanticidio de recién nacidos, al menos masivamente, por lo que se estima que eran regalados por sus padres a familias de esclavos o extranjeros. A partir de los 7 años, los niños pasaban a depender del Estado y recibían una instrucción muy severa y una vida dura. Tenían la cabeza rapada y recibían una sola capa, llamada imatión, por año. Caminaban descalzos, dormían sobre un jergón o colchón de juncos quebrados a mano. Los niños aprendían técnicas de caza y lucha. El objetivo de la educación era formar ciudadanos obedientes y valientes guerreros. Las peleas, rituales o la flagelación tenían por objeto destacar a los más vigorosos y que mejor soportaran el dolor. Esta educación pretendía formar soldados obedientes unidos al bien de la ciudad antes que a su gloria o bienestar personal. En ocasiones, se les forzaba a buscar su propio alimento mediante el robo. Si eran sorprendidos, eran castigados por sus compañeros o superiores, no por falta del hurto, sino por haber sido sorprendidos. Las disciplinas académicas se centraban en los ejercicios físicos, el atletismo, la música, la danza y los rudimentos de la lectura y la escritura. Los que no conseguían terminar la agoge no eran considerados espartanos con derechos. Por lo que a la educación de las niñas se refiere, se encaminaba a criar madres fuertes y sanas, aptas para engendrar hijos vigorosos. Por ello, se insistía igualmente en la educación física, así como la represión sistemática de los sentimientos personales en aras del bien de la ciudad. Las mujeres de Esparta disfrutaban de un estatus, poder y respeto desconocidos en el resto del mundo clásico. Aunque las espartanas estaban oficialmente excluidas de la vida militar y política, gozaban de alta consideración como madres de los guerreros espartanos. Cuando los hombres se dedicaban a las actividades bélicas, las mujeres se responsabilizaban de dirigir las propiedades. En el periodo helenístico, algunos de los espartanos más ricos eran mujeres, que controlaban sus propiedades, así como la de los parientes que habían partido con el ejército. Una mujer espartana normalmente seguía estudiando hasta los 18 o 20 años, y solo entonces pensaba en las propuestas de los pretendientes, negociadas por su padre o hermano mayor, y al contrario que las atenienses, llevaban ropa corta, ligera y se movían con total libertad, habiendo adquirido para esa edad técnicas de combate, caza y supervivencia. Ejército espartano. El ejército constituía el pilar principal del Estado, en el cual la primera y principal obligación de sus ciudadanos era convertirse en buenos soldados. Por ello, sus fuerzas eran las más disciplinadas, entrenadas y temidas de la antigua Grecia. En los momentos de mayor apogeo, entre los siglos VI y IV a.C., era común en Grecia afirmar que un soldado espartano valía lo que varios hombres de cualquier otro estado. Usaban un equipamiento similar al de los hoplitas de la antigua Grecia. Las principales armas de un guerrero espartano eran el doru, una larga lanza de madera de fresno que medía 2.5 metros de largo y estaba equipada con una hoja de bronce o hierro y una punta de 4 lados llamadas sauróter. Usaban una espada corta denominada xipos,
que podía pesar unos 2,5 kilos. Como defensa, esgrimían el oplón, un escudo de hasta 1 metro de diámetro. Su interior se forraba de cuero fino, llevaba una abrazadera de bronce en el centro, que iba remachada, y una correa de cuero en el borde. El exterior del escudo podía ir cubierto de una lámina de bronce. Llegaba a pesar entre 6 y 8 kilos. A la letra B invertida que esgrimían en sus escudos hacía referencia a la región de Laconia, en alto relieve a la cual pertenecían. Usaban cascos de bronce con cresta, llamados cranos. Los guerreros espartanos eran conocidos por llevar pelo largo, como símbolo de hombres libres. Usaban como protección inferior, entre las rodillas y el talón, unas grebas. Su elaboración en acero con acabado en bronce envejecido, su ajuste mediante correas de cuero y su diseño ergonómico garantizaban protección sin comprometer la movilidad de las piernas. Podían pesar 1,5 kilos aproximadamente entre los dos. Un soldado espartano podía cargar alrededor de unos 35 kilos durante la marcha, y según la regularidad del terreno, podían llegar a recorrer en 3 días unos 200 kilómetros. El ejército estaba basado en la infantería, y para luchar se formaban en falanges. La utilizaban al estilo clásico, en una línea única, con una profundidad uniforme de entre 8 y 12 hombres. Cuando luchaban junto con sus aliados, los espartanos normalmente ocupaban el flanco honorario, que era el derecho. Se decía que ante una batalla inminente nunca preguntaban cuántos hombres iban a enfrentar, sino más bien dónde estaban. El ejército estaba dividido en 4 clases. La infantería pesada estaba formada por los ciudadanos plenos, conocidos como espartiatas o iguales. Portaban el clásico equipamiento aqueo de combate y eran los más selectos del ejército espartano. Estaba la infantería ligera, eran los periecos, generalmente mercaderes, artesanos y marineros. Esta clase, dentro del ejército, llevaba a cabo trabajos militares auxiliares, carecían de protecciones en sus cuerpos y eran hábiles con las jabalinas, las que eran de menor tamaño que el doru, pudiendo alcanzar a sus enemigos a mayor distancia. Su estrategia consistía en atacar por sorpresa, crear emboscadas y retirarse del campo de batalla. Casi nunca intervenían en la lucha cuerpo a cuerpo con sus adversarios. Estaban las tropas de escaramuzas, constituidas por los hilotas, supervisados por los oficiales espartiatas. Eran los contingentes más numerosos. Su armamento eran las hondas y utilizaban municiones que podían ser piedras o balas de plomo, llamadas grandes. Además, se encargaban de espiar a los ejércitos enemigos y elaborar informes sobre la información obtenida. Algunos, por su valía en batalla, al igual que los periecos, podían llegar, si eran recomendados, a pertenecer como auxiliares de la infantería espartana. Y por último está la caballería ligera. Los espartanos no llegaron a tener caballería propia hasta las épocas más tardías de la guerra del Peloponeso. El papel de los caballeros sería casi exclusivamente auxiliar, dedicándose a la exploración y a la protección de las tropas de infantería, al hostigamiento a distancia o a la persecución del enemigo durante la huida. El ejército completo de Esparta era dirigido inicialmente por los 2 reyes, desde la vanguardia, pero a partir del siglo VI a.C. se decidió enviar solo a uno, permaneciendo el otro en la ciudad, buscando con ello evitar la cefalía en el mando. Los reyes disponían como guardia personal de un selecto grupo de 300 hombres de menos de 30 años, que reciben el nombre de hipeis o caballeros. Los más conocidos fueron aquellos 300 soldados que acompañaron al rey Leónidas I en su famosa batalla contra los persas en las Termópilas, en el 480. Antes de iniciar una campaña, el ejército ofrecía un sacrificio a los dioses para saber su augurio ante la batalla. El rey o los oficiales eran los encargados del ritual, y si los presagios no eran favorables, el jefe al mando podía decidir retirarse o bien enfrentar al enemigo.